Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados para ver esta transmisión hoy martes 18 de octubre. Increíble cómo se pasa el tiempo. Si apenas hace poco estábamos en enero y ahora ya estamos casi listos para celebrar la Navidad. Imagínense, sí, mis hermanos, los cristianos también aprovechamos un momento tan bonito como la Navidad, porque aprovechamos cada oportunidad en donde la familia está reunida, los amigos, los conocidos, los amigos de la familia, y ahí entramos y compartimos el mensaje de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por este espacio que ha permitido. Un abrazo a la distancia, mi hermana Rubí Valencia. Levante la manito ahí para que la vayan viendo, la conozcan. Un abrazo también para Juan Manuel Ovalle, también para José Belisario, Rigoberto Moisés. Un abrazo también para los que ya están conectados en las redes sociales. Tenemos a Matías Almada y su señora esposa allá en Argentina. Un abrazo grande a la distancia, mi hermano. También para Juvenal Guerrero, Maru Rivero, Josefina, Robert Cabrera, etcétera, etcétera. Y para todos los demás hermanos que se van a conectar para ver esta transmisión. Como dice el hermano Edgar, compartan, denle like, suscríbanse. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a iniciar un nuevo libro, el estudio de un nuevo libro. Este libro espero que sea del agrado suyo, que sea de edificación para el cuerpo de Cristo, el libro de Filipenses. Así que mis hermanos queridos, he esperado con ansias este momento para volverlos a ver, para saludarlos, para compartir. Y antes de darle paso a mi hermana Rubí, no sé si usted quiera ayudarnos con la lectura, Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 11, pero previo a eso, ¿qué les parece si vamos a agradecer al Padre Celestial por este momento? ¿Vale? Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, gracias te damos por este espacio que tú has permitido, que podamos tener entre hermanos aquí para volver a conversar, volver a compartir, volver a interactuar, volver a cruzar nuestras ideas, qué es lo que estoy entendiendo de este texto, cómo lo podemos interpretar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Padre, porque este tipo de banquete, solamente pues tu Santo Espíritu nos ayuda a poder desmenuzarlo a tal punto de poder entenderlo, asimilarlo y no solamente quedarnos con ese conocimiento en nuestra vida, sino también poder compartir a las demás personas, conocidos, amigos, etcétera, etcétera. Gracias, Padre, porque tú has escondido estos tesoros y has preservado este tesoro en medio de todos estos 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a proceder a dar paso a este nuevo libro, el libro de Filipenses. Te rogamos, te suplicamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, nos guíe, nos acompañe y nos ayude a entenderlo de una manera apropiada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, yo voy a ponerlo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. Voy a poner en pantalla el texto. No lo pongo aquí en el Zoom porque se supone que los hermanos han venido armados hasta los dientes. Usted puede traer la versión Reina Valera del año 1960. También pues puede traer, no sé, como la nueva versión internacional, etcétera, etcétera. Pero mi hermano, venga preparado. Venga con su cuadernito de apuntes, no vaya a la batalla sin la espada de dos filos, más cortante, acuérdense. Así que mis hermanos, lo pongo en pantalla, Filipenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 11. Bienvenida mi hermana Rubí. Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros
con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios por esa lectura. Así que mis hermanos, como había mencionado en los estudios anteriores, abrochen vuestros cinturones. Vamos a hacer un retroceso en el tiempo para poder empezar con este estudio. Así que lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. Hoy vamos a ver este maravilloso libro, el cual puede ser llamado Bienes a través del sufrimiento. El libro es acerca de Cristo Jesús en nuestra vida, Cristo en nuestra mente, Cristo como nuestra meta y Cristo como nuestra fortaleza y gozo a través, escúchelo bien, a través del sufrimiento. Fue escrito durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, cerca de 30 años después de la ascensión de Cristo y aproximadamente 10 años después de la primera predicación de Pablo en Filipos. Pablo era ciudadano romano, sin embargo, él había sufrido una gran humillación en su visita a Filipos. De acuerdo con la Lex Valeria del año 509 a.C., estaba prohibido azotar a un ciudadano romano sin previa decisión popular y además, de acuerdo a la Lex Porcia del año 248 a.C., estaba prohibido azotar a un ciudadano romano por causa alguna. Cuando el apóstol escribió esta carta, el valor de la ciudadanía romana había alcanzado su grado máximo, pero en años posteriores declinó hasta el grado de ser una carga y no un privilegio. De allí la importancia de recordar a los hermanos de Filipo que el valor real de la vida es aquel que se desprende de una relación correcta con Dios, como, escúchelo bien, ciudadanos del cielo. Porque implica un privilegio que solamente poseen aquellos que han recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. El apóstol y Silas estaban dispuestos a esperar la voluntad de Dios, pero la presencia del apóstol Pablo y sus compañeros no provocó un avivamiento instantáneo en Filipos, pues Lucas afirma que estuvieron en aquella ciudad algunos días antes de relatar el acontecimiento de las conversiones de Lidia, de la joven esclava poseída de demonios, que en el original indica que un espíritu pitón se había apoderado de aquella, y la conversión del carcelero y soldado romano también. Había sido testigo de las vicitudes y vejámenes sufridos por Pablo y Silas. Estas experiencias vividas por el apóstol Pablo en su primera visita a Filipos dejaron fundamento sólido para la obra del evangelio en aquel lugar. Como les había mencionado, mis hermanos queridos, Pablo escribió su epístola cuando estaba también confinado en la cárcel en Roma y por gratitud expresa su agradecimiento por el interés de los filipenses hacia su persona y ministerio. Esto lo podemos corroborar en Filipenses capítulo 1, versículo 3. Otro tema que se destaca es el que trata de la unidad entre los creyentes en Filipos, pues Pablo exhorta a sus lectores a practicar el amor y la unidad entre ellos. Esto lo veremos en el capítulo 2, versículo del 1 al 4. También Pablo hace referencia alterna de los falsos obreros y maestros. Capítulo 1 lo vamos a ver desde el versículo 15 al versículo 17. Así que Filipenses es una epístola eminentemente práctica, aunque el único pasaje estrictamente teológico es el capítulo 2, versículos del 5 al 11. El libro de los Hechos concluye con la llegada de Pablo a Roma. Esto lo podemos corroborar en Hechos 28, capítulo del 11 al 16. Este primer encarcelamiento de Pablo en Roma duró por lo menos 2 años, es decir, entre los 60 o 62 o 61 a 63 después de Cristo. Lo corroboramos en Hechos capítulo 28, versículo 30.
Y aunque hay opiniones distintas respecto al lugar y fecha de redacción de la carta, la postura tradicional es que Pablo escribió la carta durante su primer encarcelamiento en Roma, tal vez por los años 61 o 62 después de Cristo. Quiero saludar a mi hermano Eliazar Navas, que ya se incorporó al estudio. Un abrazo a la distancia también para Virlet Mena. Un abrazo grande a toda esa gente de Nicaragua. Mi hermano Virlet está predicando a un grupo de mormones que parece que ya pronto el Espíritu Santo va a hacer que así, vea, se le caigan las vendas al piso, la venda de los ojos, y reconozcan primero que son pecadores y que necesitan, segundo, de Cristo Jesús, y tercero, testificarán de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero eso es una obra que no lo hace mi hermano Virlet. Mi hermano Virlet solo comparte el mensaje, pero es el Espíritu Santo quien va a traer esos cadáveres espirituales a la vida. Bueno, mis hermanos queridos, entonces, versículo 1, síganme ustedes ahí con pantalla, lo pongo en pantalla para las personas que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Pablo, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Cuando el texto menciona aquí sobre Pablo, el nombre griego Pablo significa pequeño. Y de allí es que ha habido varias teorías acerca del origen de este hombre. Primero, un sobrenombre describiendo su estatura física, la tradición del segundo siglo de que Pablo era pequeño de estatura, gordo, calvo, de piernas chuecas, con mucho pelo en las cejas y que tenía ojos que le resaltaban. Esto se deriva de un libro el cual no es canónico, por cierto, de Tesalónica, llamado Los Hechos de Pablo y Tecla. Como segundo punto tenemos la evaluación espiritual personal de Pablo, en los cuales se llama a sí mismo el más pequeño de los santos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 9 lo corrobora, Efesios 3:8 y Primera de Timoteo 1:15. Algunos han visto este llamamiento por sí solo del más pequeño como el origen del título del nombre por él mismo. Sin embargo, mis hermanos queridos, en el libro como Gálatas, donde él enfatiza su independencia e igualdad con los 12 de Jerusalén, esto parecería ser muy difícil para ser verdad. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 15 lo corrobora. Segunda de Corintios 12:11 y segunda de Corintios 15:10. Como tercer punto tenemos lo parental. A la mayoría de los judíos de la diáspora se le daban dos nombres al nacer. Si lo llegan a notar, el apóstol Pablo se identifica sencillamente como Pablo sin usar el título oficial de apóstol, ya que el motivo de la epístola no lo requiere. Pablo desea expresar su agradecimiento a los filipenses por la dádiva que ellos le enviaron por Epafrodito. Ustedes recordarán, en estudios anteriores nombramos a esta persona, Epafrodito. El apóstol no está corrigiendo ningún error doctrinal ni defendiendo su ministerio. Esto explica el uso de su nombre y no de su título. Cuando el texto menciona a Timoteo, su nombre significa honor de Dios o también honrado por Dios, el cual se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo a Derbe. Hechos, capítulo 16, versículo 1 para corroborar. Pablo lo invitó a formar parte del equipo misionero en el segundo viaje misionero, posiblemente para sustituir a Juan Marco. Timoteo, por cierto, antes que me olvide, tenía una madre judía. Pablo circuncidó a Timoteo para ayudar con su trabajo entre los judíos. Esto lo corroboramos en Hechos capítulo 16, versículo 3. El hecho de que su nombre aparezca al inicio no sugiere que fuese coautor de la epístola, sino que él estaba presente y de acuerdo con lo que Pablo estaba escribiendo. Timoteo era de sobras conocido entre los filipenses, ya que él asistió al apóstol en la fundación de la iglesia de Filipos. Hechos capítulo 16, versículo 1 lo corrobora y Hechos capítulo 17, versículo 14. El nombre Timoteo tiene un significado interesante, ya que proviene de dos palabras griegas, es decir, de timao, que significa yo honro, y theos, que significa Dios.
Por cierto, por lo tanto, el nombre completo era Yo honro a Dios. Mire, si usted puede ponerle un nombre así a un hijo, para las madres, ¿no, verdad? Para las damas que están a punto de tener un bebé, ya sabe, Timoteo es Yo honro a Dios. Ahí se las dejo. Bueno, sugerencia humilde de su hermano David Silva. Por lo que la Biblia relata acerca de Timoteo, sabemos que él vivió de acuerdo con su nombre. Cuando el texto menciona siervos, esto se refiere a un título honorífico del Antiguo Testamento en relación con Yahweh, o a un énfasis sobre Jesús como Señor o Kurios, y los creyentes como sus esclavos, doulos. Ya habíamos visto en estudios anteriores el significado de esta palabra. Éxodo capítulo 14 versículo 31 lo corrobora, Esdras 9:11 y Amós capítulo 3 versículo 7. La palabra siervos en el original es doulo, que literalmente significa esclavos, es decir, alguien cuya voluntad está sujeta a la voluntad de otro. Recordamos que el cristiano es doulos, o sea, esclavo, o en este caso de Cristo Jesús. Con relación, claro, porque antes éramos doulos, ¿esclavos de quién o de qué? Del pecado. Bueno, con relación a esta palabra es la más común de las 5 que tengan relación con su significado. Esto describe a uno que nació dentro de su condición de esclavo, uno atado a su señor como su esclavo, uno que está en una relación permanente con su señor, y dicha relación solamente la muerte puede quebrantar. Una, por cierto, cuya voluntad está absorbida en la voluntad de su señor. Uno que sirve a su señor hasta el punto de desatender sus propios intereses. ¿Qué dice la escritura con respecto a nosotros y nuestro doulos, que es nuestro Señor Jesucristo? Recordarán, Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y hay una lista de situaciones que le puede pasar, o nos puede pasar a nosotros como creyentes, como cristianos, ya que estamos sellados por el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Nos puede pasar una serie de situaciones, que hambre, que frío, que espada, que nos botaron del trabajo, que nos metieron presos por causa del Señor, no porque haya robado algo. Tenga mucho cuidado, no me malinterpreten. Si usted cae preso, que sea por causa de la predicación de la palabra, no porque usted haya sustraído algo. Cuidado. Pero hay una serie, Romanos 8 del 35 al 39, en donde menciona pues que nada de estas cosas puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero esa es la gran diferencia, ¿no? Acabamos de leer que el doulo en sí, pues lo único que lo separaba era la muerte. Pero acá ni la muerte nos separa del Padre Celestial, del amor a Dios que es en Cristo Jesús. Cuando el texto menciona a todos los santos, este es literalmente los santos, o agioi, es la palabra en el original griego, o hagios. Los que son apartados exclusivamente para el servicio de Dios. Usted lo puede ver en el original griego. Mi hermano David, ¿por qué usted menciona el original hebreo y el original griego? Original hebreo pues para el Antiguo Testamento, original griego para el Nuevo Testamento. Por si acaso, ¿no? Bueno, hay ciertos textos en arameo, pero eso pues no voy a entrar en detalle. Pero no es que la Biblia originalmente fue escrita, no sé, en español. Lo que usted tiene en español, la versión Reina Valera, es una traducción, que es otra cosa. Bueno, ahora, cuando estábamos hablando de hagios o santos, esto no es una referencia a un estilo de vida sin pecado, que me va a salir una aureola en la cabeza, no. Pero sí a una posición legal forense en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre es plural, salvo. Ahí lo vemos en capítulo 4, versículo 21, o lo veremos. Pero aún ahí es utilizado en un contexto corporativo. Este término refleja un uso del Antiguo Testamento para la corporación israelita como un pueblo santo. Recordamos, mis hermanos queridos, que la Israel actual o étnica, escúchelo bien, no es la continuación de la Israel del Antiguo Testamento. No nos confundamos, por si acaso. ¿Ok? Éxodo capítulo 13, versículo 5 lo corrobora. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Primera de Pedro 2, 9. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Aunque el término santos se refiere a la posición de los creyentes en Cristo, no es
casual que la raíz de la palabra es ahí santo o hagios. Los creyentes, mis hermanos queridos, estamos llamando no solo a la salvación, sino también a una santificación progresiva y predestinados a la santidad, hagiasmos, no solo para el cielo, por si acaso, sino también para el servicio aquí en la tierra, aquí en esta vida, no un privilegio. Efesios capítulo 1, versículo 4 lo corrobora. Nuestro hermano Pablo se dirige a todos los miembros de aquella congregación quienes habían recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. El apóstol los llama santos en Cristo Jesús. La palabra santo, mis hermanos queridos, ha sido tergiversada en gran manera, pues hay quienes enseñan que santos son aquellos que, habiendo alcanzado un alto grado de espiritualidad, después de haber muerto, han sido canonizados por cierta jerarquía eclesiástica. Recordamos que el ser humano solo produce pecado y que es Dios quien inicia la santidad en el creyente y nos aparta para servicio hacia Él. Ese es el verdadero significado de santo. No es que nosotros vamos a producir santidad. No, mis hermanos, ¿cómo el ser humano en su naturaleza caída puede generar santidad? Pero el Espíritu Santo, ¿no verdad?, está constantemente apartándonos o separándonos para servicio a Dios. Cuando hablo de Dios, estoy hablando del Dios trino, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, sin embargo, mis hermanos, aquí Pablo llama santos a hermanos que estaban vivos y que no habían alcanzado la perfección espiritual, pues el mismo apóstol tuvo que exhortar a dos hermanas de aquella iglesia que al parecer habían tenido una desavenencia personal, a que se reconcilien. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir, que sean de un mismo sentir en el Señor. Ustedes recordarán, el apóstol usa la palabra santos en sentido de aquellos que han sido apartados para Dios, el cual es un atributo que todos los hijos hemos recibido y no solamente un grupo selecto de cristianos. Recuerde que el cristiano es hijo de Dios por adopción. No es que nosotros tenemos la misma naturaleza del Padre. Cuidado con esas herejías de que si mi padre es Jehová, yo soy un Jehová Junior. Tenga mucho cuidado con eso. Eso es una blasfemia, eso es una herejía. Cuando el texto menciona en Cristo Jesús, mire, ya lo había mencionado, este es un locativo, es decir, de esfera. Esta es la descripción favorita de Pablo para los creyentes, pues habla de la atmósfera necesaria o el medio ambiente en que vivimos nosotros los cristianos. Esto lo corroboramos en Hechos capítulo 17, versículo 28. Esta construcción se asocia a menudo con una comunión íntima con Cristo Jesús. Se refiere a la posición teológica de los creyentes y la experiencia subjetiva de los creyentes. Esto lo corroboramos en Romanos capítulo 3, versículo 24, Romanos 4, 17, 8:39, Gálatas 2:17, Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 7, etcétera, etcétera, entre otros textos más. En algunos pasajes, cuando menciona en Cristo, es casi sinónimo de en la iglesia. ¿Quién es la iglesia, mis hermanos queridos? Pregunto. ¿Es acaso la iglesia? Voy a interactuar un momento con los hermanos. Mi hermano Víctor Macei, cuando estamos hablando de la iglesia, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo al lugar físico donde están las bancas, donde está ahí pues el púlpito adelante, no el altar, porque no se sacrifican animales allá adelante, el púlpito. Cuéntenos, mi hermano Víctor Macei, mientras tanto refresco mi garganta. Mi cordial saludo para todos. Cuando se habla de la iglesia, es el cuerpo de Cristo, somos nosotros, somos los llamados que recibimos la gracia, la fe salvífica, es su cuerpo, es su iglesia. No son ladrillos, son personas, somos ladrillos vivos. Amén, amén. Y no solamente eso, cuando está hablando de la iglesia, está hablando de escúchelo, está hablando de la novia.
Está hablando de la novia del Señor, la novia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la iglesia. Esa es la verdadera iglesia, no es aquella institución romana, ¿no verdad?, que fue creado ya cuando fue instituida, o mejor dicho, constituida, cuando el apóstol Pedro era más que polvo. Ya hace rato se había muerto el apóstol Pedro. Cuidado, no vayan a decir que el apóstol Pedro fue el primer papa. Eso es mentira. No podemos mencionar eso, ni siquiera es un anacronismo, no, nada. Eso es simplemente una mentira. Cuando se constituyó la iglesia romana, católica, apostólica, romana, como lo llaman, pues Pedro hace rato ya que ni existía. Pedro estaba gozando de la presencia del Señor, así como con el hermano Pablo, ¿no? Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Esta expresión indica la posición de ellos como creyentes en Cristo Jesús, la cual, como les había mencionado anteriormente, está en el caso locativo, pues es solamente en Cristo donde una persona puede hallarse en relación correcta con Dios. Mis hermanos, repito, fuera de Cristo, siempre lo menciono, fuera de Cristo, el ser humano está fuera de la voluntad de Dios. Fuera de Cristo no hay salvación, así usted haya nacido en la mismísima Jerusalén. Si no se arrepiente, si no reconoce al Señor como su único Salvador, imposible que llegue al reino de los cielos. Pablo llama a los efesios santos y fieles en Cristo Jesús. Así que en relación con esta expresión es el lugar del creyente en su carácter de miembro del cuerpo de Cristo, con quien está vitalmente unido por medio del bautismo del Espíritu. Efesios capítulo 1 versículo 1 y 1 Corintios capítulo 12 versículo 12 y 13. La Reina Valera del año 1960 y la versión Dios habla hoy dice obispos. La versión Biblia de Jerusalén dice episcopos. Los pastores, ancianos, obispos, supervisores, se refiere a la misma función en la iglesia local. Hechos capítulo 20 versículo 17 lo corrobora y Tito capítulo 1 versículo 5 al 7. La palabra obispo en el original griego literalmente significa vigilantes, supervisores o sobreveedores. Este sustantivo se usa en el Nuevo Testamento como sinónimo de la palabra anciano o presbítero. Cuando lo vemos en el griego, ahí tenemos presbíteros. El término griego ahí, episcopoi, que significa supervisores, tenía un fondo griego, significa ciudad o estado, mientras que presbúteroi, la cual significa los ancianos, tenía un origen judío. También es posible que supervisor tenía antecedentes judíos tomado de los rollos del Mar Muerto de Mabequerín. La versión Reina Valera del año 1960, la versión de Biblia de Jerusalén y la Dios habla hoy, dice diáconos. Este es el término griego para servicio doméstico o diaconoi, cuya etimología original era levantar polvo al limpiar. Bueno, y también diácono significa servidores o servidora, eso es indistinto, ¿no? Bueno, fue un término general usado para el ministerio de Jesús, para los apóstoles y para todos los dones espirituales. Lo corroboramos. Marcos capítulo 10 versículo 43 al 45, Hechos 1:17 y 1 Corintios 12:5. Este texto es compatible con dos funciones de liderazgo en la iglesia local, aunque las mujeres mayores también se mencionan en 1 Timoteo 3:11. Mis hermanos, sí, también las damas ayudan en la obra del Señor, por supuesto que sí, no podemos ser machistas. Estos términos fueron originalmente funciones, pero se convirtieron con gran rapidez en títulos y oficinas. Ahí, bueno, voy a citar unos textos que no son canónicos. Primera Clemente 42, la carta a Trayes 3.1 y la carta a Esmirna 8.1 de Ignacio de Antioquía, ahí lo corroboran. Fue con Ignacio de Antioquía, por cierto, ya que lo toco, en el siglo II, que se comenzó la tradición católica de utilizar el término obispo
como el que fue superior a otros líderes locales. El Nuevo Testamento refleja las tres formas de gobierno de la iglesia, o sea, el sistema episcopal, apóstoles, el sistema presbiteriano, ancianos y el modelo congregacional. Los tres se pueden ver en el Concilio de Jerusalén y la forma no es tan crucial como la espiritualidad de los líderes. Ahí lo tenemos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 13 y Hechos 15. La adquisición y mantenimiento del poder tiende a corromper todo lo que se toca. La carta reconoce la existencia de una organización eclesial compuesta de sobreveedores u obispos y diáconos. Los obispos eran los ancianos de la congregación. Ahora, noten el uso del plural, lo que significa que había más de uno y por lo tanto existía una pluralidad de liderazgo en la congregación. Los ancianos y obispos, mis hermanos queridos, son responsables delante de Dios del buen funcionamiento de la congregación, tanto en el orden espiritual como en lo ético y material. Hechos capítulo 20, versículo 28 y 29. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5 lo corrobora también. Y Tito capítulo 2, versículo del 7 al 9. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando el texto menciona gracia, esta palabra griega, charis, es similar a la apertura griega regular, saludos o charein. Santiago capítulo 1, versículo 1 lo corrobora. Pablo hizo la apertura episcopal griega tradicional, extraordinariamente cristiana, y la ausencia de toda referencia al apostolado de Pablo es significativo. La mayoría de sus cartas comienzan por afirmar su autoridad apostólica. ¿Cómo lo corroboramos? ¿O dónde lo corroboramos? Romanos capítulo 1 y 2, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses 1, Colosenses 2, Timoteo, Tito. Pablo tenía una maravillosa relación con esta iglesia local. El uso de las palabras gracia y paz era portador de un gran mensaje al corazón y a la mente de los lectores de la epístola. Los filipenses, por cierto, habían sido salvados, escúchelo bien, por la gracia de Dios. Y aquella experiencia había llenado sus vidas de la paz infinita. Por cierto, mi hermano Birlev, cuando hablamos de la paz, ¿estamos hablando de la paz que da el mundo o qué paz estamos hablando? Bienvenido, mi hermano Birlev, a interactuar. Un abrazo a la distancia. Mi hermano Birlev a la una. Dios lo bendiga. Hermano David, cuando hablamos de la paz que solo puede entregar el Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es aquella paz que a Pablo, en medio de sus prisiones, lo hacía poder seguir preocupándose por sus hermanos, orando por ellos y tener la confianza en el Señor, que solo en Él hay salvación y vida eterna. Maravilloso, mire, la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es eso? O sea, se le puede estar cayendo el mundo al pedazo. Se le murió un familiar, lo botaron del trabajo, se le murió hasta el perro de su casa. Estoy hablando del perrito, el animal. Se le murió hasta el perrito de su casa. El dueño de la casa o de la vivienda donde usted está viviendo le dijo, ¿sabe qué? Usted tiene que desalojar en los próximos 5 días. Vea. Se le puede estar cayendo el mundo a pedazos, pero no es la paz que da el mundo. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todo raciocinio. Que se le cae el mundo a pedazos, pero usted sigue gozoso, sigue adelante, sigue gestionando, pues como que el Señor, es que el Señor está con el cristiano todos los días de su vida. Él lo dijo. Él lo dijo, yo me voy, pero os dejo ¿a quién o qué? Yo dejo un consolador, el Espíritu Santo, al cual el mundo entero no lo conoce, pero ustedes lo conocen porque moran ustedes. También dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tranquilos, yo vencí al mundo, dijo el Señor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que lo vamos a ver más adelante a profundidad, al detalle. Por nada. No dice, preocúpense por el pago de la renta de su casa. Preocúpense por el pago del seguro del carro. No dice nada de eso. Dice por nada. O sea, ahí incluye todo. No se preocupen por nada. Por nada estéis afanados, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones con oración y acción de gracias, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, no en mis obras, no en el escapulario que tengo por ahí, no va a guardar mi corazón en la patita de conejo, no va a guardar mi corazón en el horóscopo, si es que Júpiter se alinea con Saturno y yo soy del signo Sagitario, no, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Ahí tenemos un locativo de esfera. ¿Recuerdan lo que estamos estudiando? Bueno, seguimos. En su uso entre los griegos paganos se refería a un favor hecho por un griego a otro, procediendo de la pura generosidad del corazón y sin ninguna esperanza de remuneración. Cuando es usada en el Nuevo Testamento se refiere al favor que Dios hizo en el Calvario cuando descendió de su trono de juicio para llevar en sí mismo la culpabilidad y penalidad del pecado de la raza humana. En el caso del griego, el favor era hecho a un amigo, nunca a un enemigo. Pero en el caso de Dios, fue a favor de un enemigo, a favor del pecador, amargado en su odio hacia Dios, por quien el favor fue hecho. Cuando el texto menciona y paz, esto puede reflejar el término hebreo shalom. Y Pablo, nuestro hermano, pudo haber combinado un saludo griego y hebreo como una forma de reconocer a estos dos grupos dentro de la iglesia. Algunos afirman que hay un significado teológico del uso de Pablo, ¿no? Acerca de la palabra gracia antes que paz. Esto es ciertamente verdadero, pero no es una declaración teológica, sino un saludo de apertura. Dios es la fuente de gracia y paz. Esto es expresado en el uso de la palabra apo, con el ablativo de procedencia, lo que significa que la gracia y paz proceden tanto de Dios Padre como Dios Hijo. Cuando el texto menciona de Dios nuestro Padre, Jesús nuestro Señor enseñó a los creyentes para llamar a Yahweh por el título familiar íntimo, el Padre. Mateo lo corrobora, capítulo 6, versículo 9. Esto cambia totalmente la manera como se considera la deidad, porque el concepto de Dios trae connotaciones de trascendencia, mientras que Padre añade una nota de inmanencia, incluso la intimidad de la familia. Oseas capítulo 11 lo corrobora, cuando el texto menciona Señor Jesucristo. Esta completa designación enfatiza la deidad de Jesús, o sea, Señor como Yahweh, la humanidad, es decir, su nombre humano, y el título de Mesías, el ungido. Esta completa designación está ligada gramaticalmente a Dios nuestro Padre, con solo una preposición para ambos. Esta fue una manera que los autores del Nuevo Testamento afirmaran la deidad y la igualdad de Jesús. Solo hay una esencia divina para tres manifestaciones personales. Recuerden, mis hermanos queridos, cuando hablamos de tanto de Padre, Hijo como Espíritu Santo, no estamos hablando de que es el mismo Padre, que también es el mismo Hijo y también es el mismo Espíritu Santo. Eso es doctrina de Sabelio, una doctrina demoníaca, eso es una herejía. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, ni siquiera digo personalidad, son tres personas que forman la deidad. El Padre no es el mismo Hijo, no es el mismo Espíritu Santo. Los tres son coexistentes y son cosustanciales. O sea, ellos existen los tres desde la eternidad y son de la misma esencia. Por eso es que había textos cuando mencionaban, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Pero en esta secta de los unicitarios, ellos creen que el mismo Jesús es el mismo Padre. No, estamos hablando que es de la misma esencia. Recuerden, santo tres veces. Santo, santo, santo. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dios bendiga al hermano Dani Mejías del canal Con Contexto, allá en Panamá. Bueno, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esta expresión me acuerdo se puede referir a los regalos monetarios a Pablo, ya que la preposición griega epi puede expresar causa o gracias, o la apertura normal de Pablo de me acuerdo.
tal como lo dice en Romanos capítulo 1, versículos 8 y 9, Efesios 1:16, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo presente del verbo doy gracias sugiere una acción continua. Lo que los creyentes eran se debía a la intervención divina en sus vidas, y por eso que Pablo da gracias a Dios por ellos. El apóstol tenía un recuerdo muy grato de ellos, ya que toda su experiencia entre ellos había sido de bendición. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Mire qué ejemplo que nos da nuestro hermano Pablo. Mire qué ejemplo. Acuérdense que en estudios anteriores nosotros habíamos mencionado que cuando vayamos a orar, cuando vayamos a pedir, pues ya saben, no hay dos tipos de oraciones. La oración, pues que en este caso, ¿no? La oración que dice, Padre, yo necesito este favor, este milagro, esto solamente ayúdame a mí, a mí, a mí, a mí, y solamente a mí, en el nombre de Jesús, amén, amén. Vea cómo ora un cristiano, Padre Santo, para empezar, te pido perdón, para empezar te pido perdón por esto, por el otro, te pido que me ayudes a no poder cometer este mismo pecado, este mismo error, etcétera, etcétera. Y te pido que te acuerdes. Voy a tomar mi hermana Rubí. Acuérdate de mi hermana Rubí. Ella está pasando por una situación difícil. Padre Santo, solo tú conoces su necesidad, tú conoces su corazón, tú conoces su condición. Te ruego por ella, te suplico por ella, clamo a ti por ella. Te ruego por mi hermano Eleazar. Mi hermano Eleazar, tú conoces su situación, tú conoces qué es lo que está pasando, tú conoces qué fue lo que le pasó y qué es lo que le va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mire cómo nuestro hermano Pablo oraba por sus hermanos. No es que Pablo era insensible ante las necesidades de sus hermanos en la iglesia. Pablo lloraba también por ellos. Pablo lloró por sus compatriotas. Ya lo habíamos visto en estudios anteriores. Pero bueno, no podemos ser insensibles, mis hermanos. Si no nos duele el pecado de las personas, pues, mi hermano, cuestionémonos si somos cristianos. Cuestionémonos. Y cuando hablo del pecado de los demás, no estoy hablando de que vamos a decir, ¡ay, cómo peca ese! Claro, es que una persona puede estar con una envidia hacia la otra persona porque peca diferente a uno mismo. No, mis hermanos, todos somos pecadores. Todos necesitamos clamar y rogar al Padre Celestial y orar los unos por los otros. Bueno, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, dice el versículo 4. La alegría, mis hermanos queridos, chara, ahí tenemos esa palabra, chara o la alegría. Es un énfasis recurrente en la carta, el regocijo, chairo, regocijarse con, ahí tenemos sunchairo. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículo 2, capítulo 4, versículo 1, capítulo 2, versículo 17 y 18, capítulo 1, 18, capítulo 2, versículo 17 y 18, y también tenemos el capítulo 3, versículo 11. Es verdad, mi hermano Matías me recuerda, y por último, mira de lo que estamos hablando, ¿no? Mi hermano Matías en un mensaje dice, y por último, pido si tú quieres, Señor, bendecirme a mí. Pero primero oramos por nuestros hermanos, por nuestro prójimo. Pero bueno, esto, como decía, mis hermanos queridos, es aún más significativo a la luz de Pablo de ser encarcelado y ante la perspectiva de la muerte. El vocablo traducido ahí, oraciones, es el mismo que seguidamente es traducido rogando. Dichas expresiones proceden del vocablo griego deesis, que significa oración, petición o favor. Es generalmente una petición de beneficios particulares o una petición producto de una necesidad particular. Probablemente el apóstol Pablo se había enterado por medio de Epafrodito de la situación y necesidad de los filipenses. De allí que pida específicamente por las necesidades de los creyentes en Filipos, no por las de algunos, sino por la de todos ellos. Cuando el texto menciona por todos vosotros, los términos todos, siempre, o también el término todo en singular, son características de esta carta. Pueden referirse histórica y teológicamente a las divisiones causadas por los falsos maestros griegos
o exclusivismo judío. Recuerden, mis hermanos queridos, que los judíos se creían exclusivos en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la ley. Ellos tenían esa exclusividad, según ellos, ¿no? Creo que todavía la tienen. Versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La Reina Valera del año 1960 dice vuestra comunión en el Evangelio. La versión Dios habla hoy dice juntos hemos participado en la causa del Evangelio. La Biblia de Jerusalén dice colaboración que han presentado al Evangelio. Otras versiones de la Biblia dice su compartir en el Evangelio. Ese término clave ahí, koinonía, significa en participación conjunta. También significa en comunión o un lenguaje para dar dinero. Por lo tanto, puede referirse al regalo monetario de esta iglesia hacia Pablo. Romanos capítulo 2, depende del contexto, por si acaso. Romanos capítulo 12, versículo 13 para corroborar. Romanos 15, 26, 2 de Corintios 9, 13, Gálatas 6, 6 y 1 de Timoteo 6, 18. Para poder comprender la fuerza con que el apóstol se expresa, es necesario retroceder al versículo 3 que marca el comienzo de la oración gramatical. ¿Ven por qué es importante leer el contexto de un texto? Para poder entenderlo, mis hermanos queridos, para no tomar textos sueltos y lo peor de todo, hacer doctrina de un texto suelto. Ahora, noten que el versículo 2 comienza con el verbo eucaristo. Eucaristo significa doy gracias. Desafortunadamente la traducción al castellano no expresa todo el sentido que el original sugiere, pues el griego expresa doy gracias a mi Dios sobre la base de todo recuerdo de vosotros, siempre en mi oración por todos vosotros, haciendo la oración con gozo, sobre la base de vuestro compañerismo en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, si lo leemos en el griego original, en el original griego. La palabra traducida comunión en el original significa asociación, comunión, compañerismo, relación cercana, participación conjunta en un interés o actividad común. El término comunión es un nombre que está relacionado en las escrituras y en otras literaturas, tanto en uso como en significado, con un adjetivo y con un verbo. Un ejemplo de ello está en Hechos capítulo 2, versículo 44. Lo voy a citar, no se preocupen, no lo busquen en la Biblia, yo se lo cito. Todos los que habían Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí tenemos un ejemplo. Y en Hechos capítulo 4, versículo 32, ahí va otro ejemplo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La palabra común, por cierto, es el adjetivo griego koinos. Koinos, con K, koinos, que significa algo de lo cual un grupo o una comunidad participa. Noten, mis hermanos queridos, que el idioma común usado durante el tiempo de los apóstoles es llamado koiné, por ser el idioma común o vulgar usado por el pueblo. Griego koiné. Otro ejemplo del uso de esa misma palabra se encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 14, cuando dice: ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pablo se encontraba en la cárcel, no obstante, hasta allí recibió la prueba de esa comunión y afecto fraternal que los filipenses tenían para con él, pues en prueba de amor enviaron a su pastor Epafrodito con una dádiva para Pablo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador. Recordarán lo que pasó, ¿no? Bueno, por cierto, cuando tengan chance, ahí ustedes pueden ver los estudios de Hechos de los Apóstoles. Eso está colgado ahí en el mismo canal. Bueno, cuando el texto menciona desde el primer día hasta ahora,
Esto se refiere a Hechos capítulo 16, versículo del 12 al 40, y esta expresión tiende a definir la frase anterior como su participación en el ministerio evangélico en lugar de una contribución monetaria. Así que el apóstol utiliza aquí la palabra koinonía en su significado más amplio, ya que no solo alude al hecho de que los filipenses se habían comunicado con él en cuanto a lo económico, sino también en cuanto a la parte espiritual. Los creyentes en Filipos se sentían identificados con el ministerio de nuestro hermano Pablo en todos sus aspectos, pues oraban por Pablo y se gozaban cuando conocían los éxitos del apóstol Pablo y se entristecían cuando tenía también sufrimientos. Hacía aproximadamente 10 años que Pablo había tenido la experiencia de ver la primera conversión en Europa cuando Lidia de Tiatira, ustedes recordarán, aceptó a Cristo como el Señor y Salvador, su único Señor y Salvador. Después de todos aquellos años, Pablo no había olvidado a los filipenses ni ellos habían olvidado a él. La comunión entre los creyentes, mis hermanos queridos, es un don que Dios solamente lo da a través de Jesucristo. Imposible que haya un compañerismo con el Padre Celestial sin Cristo de por medio. Imposible. Imposible. Y escucha el texto, se lo voy a recordar. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero sí andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Es más, téngalo ahí apuntado, no sé, en un cartel, mándalo a pegar en una estampa, péguenlo en una, ¿cómo le llaman en Argentina? Una reverita, una camiseta, una playera le llaman en México. Lo puede poner aquí, no todo ese versículo, o lo puede poner en la entrada de su casa, como usted quiera, mi hermano querido. De hecho, los judíos tenían por costumbre tener todas estas anotaciones de todos los fragmentos de la Torá en su casa. Yo tengo amigos judíos y ellos tienen. Usted va entrando y es como que tiene toda la Torá pegado en toda su casa por ahí. Se va a la cocina y claro, no va a encontrar algo así, pues como que todo lo... Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted no va a encontrar el Nuevo Testamento porque ellos se quedaron atorados, estancados en el Antiguo Testamento. Ellos no han visto al Señor todavía, no lo han reconocido. Pero usted va a encontrar en su casa así, por todos lados. Que Deuteronomio, que Éxodo, que hasta Génesis. Imagínense. Por eso que usted le pregunta a un niño judío a este tiempo, le pregunta, oye, tú me puedes decir los 10 mandamientos. Y le saca Éxodo capítulo y se lo recita. Tac, 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 tac. Imagínense. Se lo recita. Y sin ver, sin ver. Imagínense. Así que mi hermano, o sea, algo bueno tenemos que sacar de cada uno de estos ejemplos, mis hermanos queridos. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Versículo 6. Óigalo bien. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Cada vez que leo este texto, mi hermano querido, me lleno me regocijo. Le digo gracias, Señor, por ese versículo. Qué lindo. Filipenses 1:6. Qué lindo versículo. Apúntelo. Igual. Póngalo ahí en una remerita, en una camiseta, téngalo ahí, no sé, en la puerta de su casa, lo que usted quiera. Filipenses 1:6, qué maravilloso. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando el texto menciona estando persuadido, mi hermano, esto es un participio perfecto activo de la raíz convencer, que significa he estado y continúo estando correcto. En griego, el tiempo perfecto indica que la acción ha sido completada y que los resultados de esa acción continúan de manera permanente. Pablo está completamente seguro de lo que él cree, porque esa seguridad tiene su fundamento en Dios mismo. Cuando el texto menciona el que comenzó en vosotros la buena obra, ese es un participio aoristo medio de ponente. El término Dios en el original griego es theos,
no está en el texto, sino que se asume. Romanos capítulo 8, versículo 11 lo corrobora y Gálatas 1:6. La voz media hace hincapié en la participación del sujeto en la acción del verbo. Les dije que la forma es deponente, lo cual significa que este término no tenía una forma activa en los días de Pablo. Por lo tanto, la voz media puede funcionar como una activa. Debe haber un equilibrio teológico entre el amor inicial de Dios y la respuesta de la fe inicial y continua de la humanidad. Esto podría hacer referencia al comienzo de la iglesia, al inicio de su participación en el evangelio o el principio de su salvación personal. Así que esta expresión que contempla la acción en su integridad toma algo que ocurre, sin importar la extensión de su duración, lo reúne en un todo. Dios, mis hermanos queridos, fue el que comenzó la buena obra de salvación en el corazón de los filipenses cuando ellos recibieron el mensaje de labios del apóstol Pablo. Esta buena obra fue comenzada por Dios en vosotros o dentro de vosotros, que es el término enjumín. Esto fue una obra individual que Dios hizo dentro de cada uno de aquellos como consecuencia, repito, como consecuencia de su nuevo nacimiento. Creyeron en el Señor y Dios salva individualmente a todos los que creen en su Hijo Jesús. Juan capítulo 3 versículo 18 para corroborar. Pablo está seguro de que, escuche la expresión, ergón agatón, o sea, que la buena obra que Dios había comenzado en el corazón de los filipenses era real y permanente. Esa buena obra no solo tenía un carácter espiritual y soteriológico, sino también práctico en la manifestación de fruto de justicia. La Reina Valera del año 1960 dice, la perfeccionará. Otras versiones de la Biblia dice, lo llevará en cumplimiento. Este es un indicativo activo, futuro, que puede referirse a la veracidad del evento. Por cierto, si es Dios mismo quien está asegurando todo esto, mis hermanos queridos, ¿quiénes somos nosotros para ser mentiroso a Dios? Los creyentes viven en la tensión entre el ya, pero aún no, del reino de Dios. El reino iniciado, pero aún no consumado. Los beneficios desarrollados y completos del reino son futuros, mientras que la ciudadanía y el estatus están presentes. Los creyentes viven en la superposición de las dos edades judías. La nueva era ha llegado, o sea, Belén Pentecostés, pero la vejez sigue permaneciendo, es decir, la naturaleza caída, tanto en la creación física y en la humanidad caída. Les recuerdo, mis hermanos queridos, que toda la tierra, toda la tierra, los planetas, la misma raza humana, toda la tierra gime con dolores de parto. Y parte de la promesa de Dios es que habrá cielos nuevos y tierra nueva. De allí, escúchelo bien, porque yo he escuchado personas que mencionan Juan 3:16, ahí dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto es verdad, así dice el texto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Cosmos, esa es la expresión cosmos en el original griego. Y claro que Dios ama su creación. Por supuesto, si Él la hizo. Pero ¿cuál es el detalle? Que Dios no está obligado a salvar a todo el mundo, porque eso se llama universalismo. Y hay sectas que promueven el universalismo. Ahí dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aplican Juan 3:16 para salvar a todo, literal, todo el mundo. Ahí tenemos Al Capone, Adolfo Hitler, y Mickey Mouse, y etcétera, etcétera. La lista es larga. Mi hermano, yo le hago una pregunta. Porque ya entendemos que está hablando ahí del cosmos. Y claro, pues por eso la tierra gime, por la inserción
o la entrada del pecado al cosmos, a toda la raza humana, todo el mundo, todos los planetas, todo se contaminó, todo se contaminó. Y ahí la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa promesa a futuro, pues no, obviamente. Pero bueno, yo le hago una pregunta a mis hermanos queridos. ¿Está obligado Dios a salvar a todos? Porque ahí dice Juan 3:16, se va a salvar hasta Mickey Mouse. Mi hermano Víctor mi hermano Birlev. Mi hermano Birlev, bienvenido. ¿Qué opina usted de ese Juan 3:16? Para hacer ahí una pequeña pausa mientras refresco. Bienvenido, mi hermano. Hermano David, hablabas acerca... Perdón, le mencionaba de ese Juan 3:16 que lamentablemente es mal utilizado ese texto para decir de tal manera amó Dios al mundo. Mira, amó a todos nos vamos a salvar. Universalismo, sí. Todos, hasta Mickey Mouse se va a salvar, hasta el Capone, hasta los jugadores de fútbol que murieron ahí con sobredosis de droga. Cuéntame, mi hermano querido. Cuando escuchamos Juan 3:16, en ningún momento dice por quiénes Cristo vino a morir, sino hace una mención de por qué el Señor vino al mundo. Eso es lo que está diciendo. En ningún momento dice de tal manera vino Cristo al mundo y murió por el mundo. Ahora tenemos que tener entendido lo siguiente: el amor de Dios se manifiesta en el mundo en su gracia en común. Por eso la Escritura dice de que Dios hace llover sobre impíos y justos y que su sol sale sobre impíos y justos. Esto es el amor de Dios manifestado. Muchas personas que son impías reciben milagros de parte de Dios en la gracia que Dios reparte de manera común. Pero el amor de Dios verdadero se encuentra con aquellos que Él decide salvar. Se le fue el audio, hermano. Se le fue el audio ahí ahorita, en la última parte. Ahora, la justicia, el amor verdadero de Dios está en los escogidos de Dios, puesto que la justicia imputada en el Señor Jesucristo es lo que nos vuelve de nuevo a estar en paz con Dios. Porque mientras estábamos en el mundo, habíamos sido declarados en Dios. Así que mientras el mundo no es... Se le va un poquito el audio, mi hermano. Trate de no mover el micrófono. Perdón. Debe ser la internet. Entonces eso explicaba de que el amor de Dios está con aquellos que han sido elegidos, ¿verdad? Por la justicia imputada en el Señor Jesucristo. En eso se manifiesta la misericordia que Él decidió dar a un grupo de personas para la gloria de su nombre. No es que todos sean salvos, no es que todos vayan a salvarse, no es que Dios sea injusto porque no se salven todos. ¿En qué sentido? En que todos estábamos condenados. Más bien Dios demuestra su amor salvando a algunos de esa condenación sin que... Amén, amén. Amén, amén. Amén, mi hermano querido. Vea, ahí está, clarito. Pero mire que mi hermano Birle citó algo clave. O sea, todos estábamos condenados, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos íbamos derechito al infierno a arder por la eternidad. Ahí están las malas noticias. ¿Y qué serían las buenas nuevas? Que ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. O sea, hay una persona que en la cual la justicia de Dios fue imputada sobre él. ¿Quiénes merecían el castigo eterno? Nosotros. ¿Dónde está el sustituto? ¿Dónde está? ¿Quién fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo Jesús, mis hermanos queridos. Sin Cristo, mi hermano, si Cristo no hubiera venido, mi hermano, es más, ni siquiera estas transmisiones se harían. Porque ya, pues imagínense, todos vamos derechito, pero a arder por la eternidad. Decía que el carácter progresivo indica que la obra que Dios comenzó continuará siendo perfeccionada por Él hasta arribar a su completa culminación y grado más absoluto de perfección. El día de Jesucristo, cuando este versículo menciona este texto, o esta frase, el día de Jesucristo, la referencia a la segunda venida es un elemento común de las palabras de apertura de Pablo en sus cartas. 1 Corintios 1:7 lo corrobora, 2 Corintios 1:10, 1 de Tesalonicenses 1:10 y 2 de Tesalonicenses 1:4.
Este acontecimiento escatológico aparece en capítulo 1, versículo 6 y capítulo 2, versículo 16. El énfasis escatológico de un día venidero especial cuando los humanos encuentran a Jesús como el Salvador o juez por varias designaciones en los escritos de Pablo. Ahí tenemos, escuche la frase en el original griego, Gemeras Christou lesou. Gemeras Christou lesou. El día de nuestro Señor Jesucristo. También puede decirse el día del Señor. También se puede decir el día del Señor Jesús o el día de Cristo Jesús. Su día, o sea, el Hijo del Hombre. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 8 lo corrobora. Primera de Corintios 5:5. Primera de Tesalonicenses 5:2. Primera de Corintios 5:5. Segunda de Corintios 1:14. Filipenses 1:6, que lo estamos viendo. Lucas 17:24. En el Antiguo Testamento los escritores vieron dos eras, una mala y una era venidera de rectitud, la edad del Espíritu Santo. Dios intervendría en la historia a través de su Mesías para establecer esta nueva era, y este evento fue conocido como el Día del Señor. Tengan en cuenta que los escritores del Nuevo Testamento atribuyen a Cristo pues su primera venida y la encarnación, cuidado, no he dicho he dicho encarnación, fueron predichas en muchos textos del Antiguo Testamento. Los judíos no esperaban una persona divina, sino solo una intervención divina. Las dos venidas del Mesías como un siervo sufriente y salvador y como juez y señor no eran evidentes para la gente del Antiguo Testamento. El creyente que vive en obediencia a la palabra y permanece en comunión con el Señor lleva fruto para la gloria de Dios. Cuando la iglesia, mis hermanos queridos, sea resucitada, las obras de los creyentes serán presentadas ante el tribunal de Cristo para ser juzgadas y allí recibirá su alabanza del Señor. Primera de Corintios 4:5 lo corrobora. Cuando el texto menciona el que comenzó y la perfeccionará, es entendible de acuerdo al contexto que quien comenzó la obra y la perfección de la misma es atribuido a Dios mismo. No es el ser humano que va a comenzar la obra por sí mismo, por su propia voluntad, ni la va a terminar por su propia mano, por su propia voluntad. No. Voy a repetir. Es entendible de acuerdo al contexto que quien comenzó la obra y la perfección de la misma es atribuido a Dios mismo, trabajando en favor del cristiano. Recordar que para que una persona sea cristiana tuvo que haber sido considerado en la elección divina antes de la fundación del mundo. Tanto los términos comenzó y perfeccionará fueron términos técnicos para el comienzo y el final de un sacrificio. Lo corroboramos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El verbo griego epitelio es compuesto, ya que el lado del prefijo epi es quien le da mayor énfasis al significado de dicho verbo. De ahí la traducción de perfeccionará completamente. Versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La Reina Valera del año 1960 dice, os tengo en el corazón. Otras versiones de la Biblia dicen, me llevas en tu corazón. La frase griega es ambigua, ya que puede referirse al amor de Pablo por ellos o el amor de ellos por Pablo. El sentimiento del apóstol Pablo hacia los filipenses no era producto de un capricho ni estaba basado en halagos infructíferos. Él expresa que le es justo sentir esto de todos vosotros. La palabra idikaios, que significa justo, sugiere que en la opinión de Pablo hubiese sido una injusticia que él hubiese sentido algo diferente a lo que siente hacia los filipenses. Era espiritualmente justo delante de Dios que el apóstol tuviese ese sentimiento de amor hacia aquellos amados hermanos. Cuando el texto menciona en el corazón, esto significa mucho más en el griego que en castellano, pues para el griego el corazón no es el lugar de las emociones, están
están situadas en las entrañas para el griego. ¿Ok? Pablo no solo considera a los filipenses como gente a quienes ama, sino como una parte de sí mismo, porque tanto su mente como su voluntad se preocupaban de ellos, y no de un modo general solamente, es decir, como creyentes, sino como siendo coparticipantes conmigo de la gracia, en relación con su encarcelamiento y ahora con su juicio delante del tribunal imperial. A pesar de la distancia y los obstáculos, el amor de Pablo hacia los filipenses era constante. Miren, a pesar de las circunstancias, ni las preocupaciones diarias ni las preocupaciones producidas por el ministerio impedían la íntima relación entre Pablo y ellos. La versión Reina Valera del año 1960 y algunas versiones de la Biblia dice la defensa y confirmación del evangelio. La versión Dios habla hoy dice defender y confirmar el mensaje de salvación. Estos fueron los términos técnicos para una defensa legal. El primer término es apología y el segundo término es bebaiosis, el cual fue utilizado para garantizar legalmente o legalidad. Hebreos capítulo 6 versículo 16 lo corrobora, Hechos 22:1, Hechos 25:16, segunda de Timoteo 4:16. La palabra defensa, o sea, apología, es un término judicial que indica el acto de hablar o defenderse en contra de una acusación. En este caso, Pablo está defendiendo el evangelio que él había predicado con tanto denuedo. Pablo escribió a los Efesios diciendo que él era embajador en cadenas. Efesios 6:20 lo corrobora. Este evangelio requería no solamente la defensa, sino también la confirmación o el establecimiento de este como la verdad que es. Las dos palabras, defensa y confirmación, estando conectadas por el mismo artículo, se combinan para formar una idea. Mientras que apología implica la parte negativa o el lado defensivo de la predicación del apóstol Pablo, el proceso preparatorio de remover obstáculos y prejuicios, y también confirmación, por otra parte, denota el lado positivo o agresivo, el avance directo y establecimiento del evangelio. Las dos palabras juntas incluyen en sí todos los modos de predicar y extender la verdad del evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Cuando el texto menciona a todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, mis hermanos, este es un término compuesto con la partícula sin y también la partícula koinonia. Versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando el texto menciona porque Dios me es testigo, Pablo está haciendo un juramento, la cual fue una técnica común de afirmar su veracidad. Romanos capítulo 1 versículo 9 lo corrobora, 2 de Corintios 1:23 y 1 de Tesalonicenses 2:5. Mis hermanos, aquí hay una de las declaraciones más enfáticas concernientes al gran amor de Pablo por los filipenses. Desafortunadamente, la traducción al castellano como que no revela todo el vigor de la expresión en este versículo, pues la primera palabra que aparece en el texto griego es testigo. Esa palabra ahí es onartus, con la cual los escritores griegos acostumbraban a escribir primero la palabra que ellos deseaban enfatizar en una oración. Así que aquí Pablo desea grabar en las mentes de los lectores que él tiene un testigo de gran importancia, que conoce perfectamente los sentimientos que él tiene para con la iglesia en Filipos, y ese testigo es Dios mismo. El Dios que no puede mentir, el Dios de toda fidelidad, el Dios inmutable, el Dios que lo sabe todo, el Dios que está con nosotros como cristianos todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos queridos, presentado por el apóstol como testigo de que él no ha olvidado a los filipenses. Ojo, que esto no es una actitud jactanciosa del apóstol Pablo, sino que era como el sello de seguridad de lo que él estaba diciendo. Así que
debido a la importancia que tenía esto, o sea, que los filipenses supiesen que él los amaba, para que fuesen confirmados en las verdades que él había declarado y que sus amonestaciones hallasen eco en sus corazones, el apóstol Pablo apela a Dios, que no puede mentir y que juzga el corazón del hombre, y ese es el significado de las palabras: porque Dios me es testigo. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29, Jeremías 11:20, también lo corrobora, Juan 14:6, Romanos 1:9, Segunda de Corintios 1:23, entre otros textos. El hecho sobre el que Pablo pone a Dios por testigo es el de su amor entrañable por aquellos filipenses a quienes está unido afectuosamente y a quienes ansía ver de nuevo. Romanos capítulo 1, versículo 11 lo corrobora, y Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Tiene que haberle pasado, mi hermano querido, que usted escucha una predicación de cualquier tema y usted en la predicación, usted está ahí, lo ve el hermano Eleazar, lo ve al hermano Víctor Macei, también está ahí la hermana Rubí, el hermano José, estamos todos aquí los que estamos presentes. Y de repente ya en otra, a vísperas de una segunda predicación para estar todos nosotros unidos, pues uno dice, caramba, yo ya extraño estar con mis hermanos, haciendo los apuntes ahí, preguntando, oye, ¿qué te pareció? Oye, yo opino esto, déjame apuntar, tienes un resaltador, déjame marcarlo aquí en mi Biblia, y están ahí, ¿me entiendes? Esa coinonía, mis hermanos queridos, así era esa interacción entre Pablo y los hermanos de Filipos. Imagínense, Pablo amaba a sus hermanos en Filipos, hermanos en Cristo Jesús, por cierto, dicho sea de paso, amaba. Si la misma escritura, si parte de lo que Dios demanda es que amemos a nuestros enemigos, ¿cómo no vamos a amar a nuestros hermanos en Cristo? Ahí se las dejo. Seguimos, mis hermanos queridos. La frase de como os amo no es una fiel traducción del texto griego, ya que la palabra traducida amo es el verbo griego epipoto, al revés, epipoto, que significa echar de menos, desear ver o ansiar. Esa es la palabra usada en Romanos 1:11, cuando dice, porque deseo veros. Ahí tenemos epipoto, para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. También aparece en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí dice, desead, epipotesate. El apóstol ansiaba ver a los filipenses, les echaba de menos y deseaba tener la oportunidad de verlos nuevamente, a aquellos hermanos con los que había compartido tantas ricas bendiciones. Esos estudios que el hermano Pablo se lanzaba, uy, Dios mío, algún día lo vamos a ver al hermano Pablo, si Dios lo permite, claro está. Allí en la solitaria celda, en su injusta prisión, al recordarles con gozo, el gran apóstol abre su corazón delante de Dios para decir, Dios sabe cuánto ansío veros nuevamente, porque os extraño sobremanera, os echo mucho de menos. Cuando el texto menciona con el entrañable amor de Cristo, esto es posiblemente relacionado con el sacrificio del Antiguo Testamento de los órganos internos bajos que los cananeos comieron en el altar del sacrificio en el tabernáculo. Lo vemos. Éxodo capítulo 29 versículo 13, Levítico 3 del 3 al 4 y Levítico capítulo 4 versículo 8 y 9. Como les dije anteriormente, los antiguos ubicaban las emociones en las vísceras en el abdomen inferior. Pero para Pablo se relaciona con el amor. Isaías capítulo 63 versículo 15, Jeremías 4 19 y 2 Corintios 6 12, para corroborar. Pablo les añora con el entrañable afecto o en las tiernas misericordias de Cristo Jesús. Lo cual quiere decir que este amor de Pablo es imitación del amor de Cristo, quien vive en él y le da vigor. Recuerden el texto, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Cuando el texto menciona vuestro amor abunde aún más y más,
Este es un subjuntivo presente activo, lo cual hace hincapié en su oración que su amor siga creciendo. Pues el amor, mis hermanos queridos, es la evidencia y el signo de un verdadero creyente. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12 lo corrobora. Primera de Corintios 13 y Primera de Juan capítulo 4 versículo del 7 al 20. El interés de nuestro hermano Pablo para con sus hijos espirituales, voy a llamarlo así, iba más allá del pasado y aún del presente, ya que este interés se extendía y proyectaba hacia el futuro. El crecimiento espiritual del creyente no debe ser detenido por nada, debe ser algo progresivo, constante y patente. Esta primera petición del apóstol es que los filipenses tengan un superabundante amor. La palabra es el griego ágape, usada también en Juan 3:16 con referencia al amor de Dios. Lo acabamos de ver ese texto hace un momento. Esa clase que ha sido derramada en el corazón de los creyentes por el Espíritu Santo, y es también la clase de amor que diferencia a los cristianos. Recordamos lo que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros, dijo el Señor. Romanos capítulo 5 versículo 5 y Juan 13:35 corrobora. Ahora, también Pablo se refiere a esa clase de amor. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y extendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Primera de Corintios 13 lo corrobora. Por tanto, el amor del que Pablo habla es el inteligente e intencionado deleite en el Dios Trino. La espontánea y agradecida entrega de toda su personalidad a aquel que se ha revelado a sí mismo en Jesucristo, y consecuentemente el profundo y firme anhelo por el progreso de su reino y por la verdadera prosperidad de todos los redimidos. La Reina Valera del año 1960 dice ciencia y en todo conocimiento. Otras versiones de la Biblia dice conocimiento y todo discernimiento. Estas peticiones implican la visión espiritual completa que conduce a la plena semejanza de Cristo. Colosenses 1:9 lo corrobora. La palabra griega ahí, epignosko, generalmente se usa en el Nuevo Testamento para el conocimiento necesario para salvación, tanto un verdadero mensaje que se cree y una persona para ser bienvenida. Aunque el conocimiento sin amor no tiene ningún valor espiritual, y aunque el conocimiento envanece, pero el amor edifica, el amor tiene necesidad del conocimiento, particularmente de un conocimiento real, pleno, maduro y espiritual, según el sentido en que la palabra es usada en Romanos capítulo 10, versículo 2, por ejemplo. Y también el uso similar de este término verbal se hace en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. También corroboramos esto en Primera de Corintios 8:1. Mis hermanos, con la bendición de Dios, tal discernimiento agudo de la maravillosa revelación redentora de Dios producirá gratitud siempre en aumento, la cual a su vez acrecentará la provisión y el valor de la calidad del amor de Dios y la hermandad. El término traducido ahí como ciencias es epignosis, que es una palabra compuesta en la que el prefijo epi enfatiza y amplía el significado de gnosis, con G al inicio, gnosis, que significa conocimiento. De manera que una mejor traducción sería pleno o perfecto conocimiento. La frase todo conocimiento es la traducción del griego pase aistesei, que literalmente significa toda percepción interior. El término griego pase se usa como un adjetivo para calificar y ampliar el significado de percepción interior. De ese modo tiene la misma función que el prefijo epi antepuesto a la palabra gnosis. Como referencia, mis hermanos queridos, y es importante aclararlo, los cadáveres no pueden hacer absolutamente nada, ni siquiera tienen amor al prójimo, mucho menos van a tener conocimiento. Por tal motivo usted se dará cuenta que una persona que no es cristiana, peor aún si es un judaizante, no va a tener amor al prójimo.
sino que está abandonado en su propia capacidad de elegir. Claro, elegir bajo su naturaleza pecaminosa. Recordamos que la capacidad de escoger del ser humano, o como le llaman libre albedrío, está sujeto a la naturaleza del individuo. Si es cristiano, podrá escoger hacer cosas que agraden a Dios. Caso contrario, toda obra es como trapo de inmundicia, como dice el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. No es que somos robots, por si acaso. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando el texto menciona para que aprobéis, este era el término griego metalúrgico, escúchelo bien, esto es con la letra K, dokimazo, con Z, dokimazo, con el cual se expresaba la autenticidad de las monedas o metales preciosos y se llegó a tener la connotación de prueba con enfoque a su aprobación. Romanos, capítulo 2, versículo 18 lo corrobora, 1 Corintios 16, 3 y 1 Tesalonicenses 2, 4. La frase aprobar lo mejor está dotada de una enseñanza profunda, ya que el verbo griego dokimazo literalmente significa someter a prueba. Esta expresión se usaba en relación con las monedas para determinar si poseían la cantidad requerida de oro. También se usaba con relación a aquellos que eran candidatos para el título de doctor en medicina, quienes habían pasado sus exámenes y entonces se les presentaba como debidamente aprobados y calificados después de haber sido sometidos a prueba, o sea, dokimazo. Por eso el apóstol escribe, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados, ahí tenemos la palabra dedokimasmeta, por Dios. Claro, ¿por quién más vamos a ser probados? Por Dios, o sea, estoy hablando probados, pues por alguien que verdaderamente puede darnos el veredicto, ¿no? Para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba, ahí dice, dokimazontai, nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4 para corroborar. La oración continua en consecuencia, y seáis puros e irreprensibles. Detrás del primer adjetivo se ofrece la imagen de los metales preciosos, libres de sus escorias, sin mezcla, sin aleación, en sentido espiritual, no estoy hablando, en un sentido puro. En cuanto al segundo adjetivo, ilustra la idea de llegar a un destino propuesto contratiempos, es decir, ileso, sin lesiones por los obstáculos del camino. De ahí que significa moralmente indemnizable, sin tacha, irreprensible, irreprimible. La oración pues es que los filipenses, cuyas facultades han sido ejercitadas para preferir el bien sobre el mal y lo esencial a lo trivial, sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Hebreos capítulo 5, versículo 14 lo corrobora. Versículo 11. Último versículo del día de hoy, dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Cuando el texto menciona ser llenos de frutos de justicia, aquí hay un aspecto, mis hermanos queridos, aquí hay un aspecto pasivo que tiene que ver con la obra de Dios en la vida de aquel que pone su fe y confianza en Cristo. Y por lo tanto, mis hermanos queridos, por lo tanto, podemos decir que eso es la consecuencia de su nuevo nacimiento. No es que usted va a creer y recién van a nacer de nuevo. Eso es al revés, amigos de corte arminiano. Va a evidenciar el fruto del Espíritu Santo. Romanos 5:5 lo corrobora, Gálatas 5:22 y 23, lo corrobora.
El otro aspecto es activo, es decir, el creyente activamente se compromete a practicar la santidad y la justicia, vive en íntima comunión con Dios, estudia y reflexiona en la palabra de Dios y sobre todo da testimonio público de su fe en Cristo. Recuerden que una persona puede saber de tapa a tapa hasta los mapas, todos los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Es más, se sabe de memoria hasta la Didaché de los apóstoles. Se lo puede saber de memoria. Que por cierto, en la Didaché, ahí les doy el dato para los amigos unicitarios. En la Didaché de los apóstoles, ahí está la fórmula bautismal. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí les dejo el dato. Pero mi hermano, una persona se puede saber de tapa a tapa hasta los mapas, puede tener todo el conocimiento del mundo, puede saber todo el hebreo, puede saber el griego koiné. Mi hermano, como lo acabamos de escuchar y de estudiar, si no tenemos amor para con el Padre primeramente y segundo para con nuestro prójimo, no somos nada más que simples religiosos. Hay que arrepentirse. Escúchelo ahí. Y de esos hay bastante, mis hermanos queridos. Y por ellos también tenemos que orar. Si Pablo oraba, pues mis hermanos queridos, Pablo oraba por sus compatriotas judíos. ¿Por qué no orar nosotros por los que no conocen a Dios? ¿Sabes cuáles son las consecuencias de no conocer al Dios de la Biblia? ¿Cuáles son las consecuencias de no ser cristiano? Vamos a llamarlo así, vamos a decirlo de una manera directa. Vea pues lo que está pasando ahorita en Gaza. Vea lo que está pasando. Tenemos que orar. Y por cierto, aprovecho para dar el mensaje. Oremos por Palestina. Oremos por el grupo Hamas. Oremos también por ellos. Porque no conocen al Señor. Y claro, también oramos por la nación étnica, geográfica de Israel, que no es la Israel espiritual a la cual se refiere el Nuevo Testamento. Y sobre todo cuando dice, y todo Israel será salvo, por si acaso. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos, para concluir. La justicia a la que el apóstol se refiere en este pasaje es la justicia práctica, es decir, aquella que es producto de una entrega total al Cristo viviente y de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Dios salva al pecador que recibe a Cristo y le proclama justo. También le dota de la presencia del Espíritu Santo. Uno de los ministerios del Espíritu Santo en el corazón del creyente es el producir y manifestar fruto que glorifique a Dios. Por cierto, el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5, 22, 23, como lo habíamos visto en estudios anteriores, en el estudio de Gálatas, es una referencia o hace eco a la mente de Cristo. Ciertamente las justicias del corazón no regenerado son como trapos de inmundicia delante de Dios, pero el fruto de justicia producido por el Espíritu Santo, pues mis hermanos queridos, ese es el que verdaderamente agrada a Dios. Lo corroboramos Gálatas 5, 22, 23, y cuando hablamos del trapo de inmundicia, eso está en Isaías capítulo 64, versículos 6. Mis hermanos queridos, damos gracias a Dios por ese estudio. Esa es una introducción y quiero dar paso a los hermanos. No sé, mi hermano Eleazar, ¿qué opina de la participación de nuestro hermano Pablo? Que siempre él está ahí glorificando al Señor Jesucristo. Y no solamente eso, ¿no? Amor para con Dios y amor también para el prójimo. Y también orando por sus hermanos. Bienvenido, mi hermano Eleazar, a interactuar. Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Gracias, hermano David, por la participación. Oye, mire, aquí en esta epístola de los Filipenses, el apóstol Pablo, pues, se puede ver cómo se siente el amor que tiene él hacia sus hermanos, pues, inicia su epístola dándole gracias y la paz de Cristo, pues, como dijo ahorita el hermano Brille, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y expresa también cómo roga, pues, por rogar con gozo,
y habla también de la comunión, de la koinonía en el Evangelio, un mismo sentir que a veces lo podemos ver en distintas epístolas, como en Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses, que podemos ver el mismo sentir que habla de Tesalónica. El consejo de la obra, pues, que quien comenzó la obra en nosotros, nuestro Señor Jesucristo, la va a terminar, pues le dice que tenemos que seguir, pues, afianzados en el amor en Él, pues. Y entonces siempre le resalta que los tengo en el corazón, pues, y le manifiesta el amor. Y la oración, pues, que es muy importante por nuestros hermanos, cómo nosotros debemos de orar, y no como lo dijo usted, hermano David, que no es la manera individual, que siempre nosotros poniéndonos en primera parte, siempre nosotros primero, mira, no, el egoísmo, siempre para nosotros, y no oramos por las demás personas. Y en la parte de la que nos habla de aprobar lo bueno, pues ser sincero e irrepresible, pues que nosotros seamos sinceros con nuestros hermanos, que nosotros exista ese amor, esa koinonía, nuevamente se puede ver allí, pues, y que cómo puede ver todo esto que hemos visto. Imagínense que el versículo 11 que nos habla del fruto de justicia, y qué más fruto de justicia que podemos ver en Gálatas, los frutos del Espíritu, pues que nosotros podemos ver que son contrarios a la carne. Si nosotros no morimos a los deseos de la carne y vivimos el Espíritu, ¿cómo nosotros podemos evidenciar unos frutos del Espíritu? Pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. En eso lo que logro ver que el apóstol Pablo está expresando aquí en estos primeros versículos de la carta a los Filipenses. Es lo que puedo decirle ahí, hermano. Mi hermano querido, usted le ha hecho prácticamente un resumen. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Qué bueno, mi hermano querido. Ya ve, así nosotros avanzamos en estos estudios agarraditos de la mano. Imagínense si cuando nosotros no éramos cristianos estábamos así mismo, ¿no? ¿Verdad? Agarraditos de la mano, pero íbamos camino al infierno a escuchar las canciones de Jesús Adrián Romero. Pero ahora vamos agarraditos de la mano, ¿pero para qué? Para avanzar en estos estudios que el Padre Celestial en su misericordia permite que nosotros podamos aprender el día de hoy con el discernimiento de su Santo Espíritu y en el nombre de Jesús. Imagínense, qué maravilla. Mi hermano Víctor Macei, le hago una pregunta sencillita. El versículo 6 dice, y estando persuadido, ya sabemos que en el original la palabra ahí realmente quiere decir estando persuadido y sigo siendo persuadido. Eso si lo leemos en el original griego. Yo pregunto, el que comenzó la buena obra la perfeccionará, etcétera, etcétera. ¿Se puede dar el caso de que una persona pueda empezar o la obra empiece en su vida y esa obra quede inconclusa? Y si se da, ¿qué pasa con esa obra? ¿O qué pasó ahí? Cuéntenos, mi hermano. Bienvenido. ¿Qué pasa si esa obra es interrumpida y nunca se terminó? Cuénteme. Bueno, esa es una pregunta muy buena y difícil. Yo creo que ninguno puede concebir que Dios no sea capaz de iniciar algo y terminar. Es que no nos cabe en la cabeza, ¿cierto? Aún si es una buena obra, que eso implica, bueno, un pocotón de cosas en todos nosotros y cada uno de nosotros, que no hubiéramos sido capaces de iniciarla por nosotros mismos. Él la inició. O sea, es una cosa que Él empezó. Y si Él la empezó totalmente independiente de nosotros, Él la va a terminar y es capaz y poderoso para hacerla. Aún, como dicen, aún yo interponiéndome, aún yo mismo interponiéndome. Entonces, lo primero que le anoto, mi hermano David, es que gracias porque la palabra nos enseña que podemos descansar en Él y descansar de que su obra la va a llevar a cabo aún a pesar de nosotros mismos. Y lo otro es, en un caso en que uno dice, bueno, pero esta persona ¿cómo así empezó? Dios empezó a trabajar y se perdió. ¿Qué pasó? Se descarrió. Dios no pudo.
No, es que Dios no había empezado, no era Dios trabajando. Una persona que se mimetizó, que aparentemente se hizo cristiana, entró al club, pero no era de los nuestros. Entonces no puede continuar porque bajo sus fuerzas no puede seguir. Es más, ninguno podemos seguir, sino que es bajo las fuerzas de Dios. Y Él, bendito su nombre, podemos descansar en que vamos a llegar a feliz término. ¿Es? Así de sencillo. Maravilloso. Ahora mi hermano Birlev, escúchelo ahí, mi hermano Birlev nos puede o nos va a citar un ejemplo de una persona que aparentemente en su vida Dios empezó la obra, ¿no verdad? Porque ¿qué dice el versículo? El que empezó la buena obra la perfeccionará, etcétera, etcétera. O sea, empieza la obra, la va a terminar. Está hablando el cristiano. Mi hermano Birle, ¿me puede citar un texto de alguien que aparentemente empezó la obra? Y qué lindo cómo predicaba, y cuando, pues, antes de que empiece a predicar, esta persona estuvo en esa congregación, le dijo, pasen adelante, levanten las manos y pasen adelante los que quieran recibir a Cristo. Oye, tienes que correr al púlpito, apúrate, vaya ahí, casi que hasta se cae de boca al piso y ya llegué aquí, pastor. Ahora sí, cuéntanos, mi hermano Birle, denos un ejemplo, por favor, de una persona que aparentemente, citando el versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses, estamos viendo, denos un ejemplo de una persona, pues, que aparentemente empezó la buena obra, pero no se terminó la buena obra. ¿Qué pasó? ¿Se perdió la salvación? ¿Cómo es la jugada ahí? Cuéntenos, mi hermano querido. Sí. Bienvenido a Interactuar. Sí. Lo ocurre que, bueno, el Señor Jesucristo, para entender esto, nos dejó la parábola del sembrador. Él nos dijo que inclusive la escritura, la palabra misma, podría caer como una semilla, hizo el ejemplo, la comparación, en una tierra, y esta persona, la semilla es el evangelio, lo puede tomar con gozo, pero esta semilla no hizo raíces. Entonces, ¿qué ocurrió? Que las cosas del mundo, las vanidades, la tribulación inclusive, hizo que esta persona se alejara del Señor. Dentro de la escritura se menciona mucho dos contrapartes. Primero, las ovejas que son de Cristo y las cabras que son del mundo. El trigo que es del Señor y la cizaña. No quiere decir que esta persona perdió la salvación, sino que simplemente nunca fue del Señor. Tomó con gozo el evangelio, se dejó llevar por lo abrazó, pero al final no echó raíces. Un ejemplo dentro de la escritura que encontramos de alguien parecido fue Simón el Mago. Hasta se bautizó, pero ¿qué pasó después? Manifestó lo que realmente había en su corazón, un corazón de piedra que no había sido regenerado, y quiso comprar el don del Espíritu Santo. Y es reprendido fuertemente por Pedro, el cual le dice que muera tú y tu dinero. Entonces podemos ver ese ejemplo. Está lleno la escritura de muchos ejemplos de personas que aparentemente parecían que eran salvos, pero al final realmente no lo eran. Simplemente estaban buscando un interés personal, no estaban buscando que Cristo fuera glorificado, sino ellos aprovecharse, sacar un beneficio personal de él. Maravilloso, maravilloso, mis hermanos queridos. ¿Se dan cuenta? O sea, y ahí con lo que acaba de mencionar mi hermano Birlet, nos vamos a dar cuenta de que hay personas que sí pudieron haber llegado a experimentar la predicación de la sana doctrina, la predicación de la palabra. Qué lindo, perfecto. Oye, tú predicas muy bien, qué lindo, maravilloso. Pero, no es que se pierde la salvación. No es que Dios va a dejar una obra incompleta, como lo dijo mi hermano Víctor Macei, gloria a Dios por eso. No es que va a dejar la obra incompleta. El tema es que nunca fueron del redil del Señor. Nunca. Que pueda haber una persona que se sepa la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas, pero que no sea cristiana. Mi hermano querido, hasta pastores hay así. Hasta pastores. Personas que usted dice, qué lindo cómo predica la palabra de Dios, pero en sus casas le mete golpe a la mujer, a la esposa.
trata miserablemente a sus hijos, es injusto, le debe dinero a Raimundo y todo el mundo. De esos hay bastantísimos. Esos no son cristianos, son religiosos. Pero ¿por qué Dios permite? Ya hemos visto el por qué Dios permite este tipo de personas y ese tipo de situaciones en estas personas. Dejad crecer juntamente el trigo con la cizaña hasta el día de la siega. Y ahí viene el tema de que ¿se acuerdan los textos de Mateo? Que ya el aventador está con la pala y todo árbol que no da buen fruto es echada al fuego. Ese es el verdadero contexto del fuego, ¿no? O sea, el que viene detrás de mí, cuyo calzado, ustedes recuerdan el texto, ¿no? Yo no soy digno de atar su calzado, pero ese viene a bautizar en Espíritu Santo para los escogidos, que van a ser salvos. Y fuego para los que mi hermano, yo no puedo ponerme a mencionar o a querer interpretar qué pasó por la mente de Dios o cuál es el criterio de evaluación por el cual Dios salva o escogió a unos y a otros los dejó en su propio libre albedrío. Qué peor desgracia le puede pasar al ser humano que el mismo hecho que Dios lo deje solo. Usted dice que usted puede decidir por su propia cuenta. Ahí te quedas con tu libre albedrío. Yo escojo ser salvo. Mis obras me salvan. Yo voy a salvarme por mí mismo. Yo voy a intentar guardar los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de nosotros puede autosalvarse a sí mismo. Si Dios empieza la obra, la va a concluir. Hablo del cristiano. Y el que no es cristiano, que va a conocer las escrituras, por supuesto. Ahí lo nombró Simón el mago. Pero algo interesante también salta al aire, ya que comentó mi hermano Dovirle. Simón el mago hasta se bautizó. ¿Se dan cuenta? Al que creyere y fuere bautizado. Ese es el texto, uno de los textos más tergiversados. ¿Por qué? Porque usted cree con su corazón y confiesa que Cristo es el Señor, pero esa es la consecuencia, hablo del cristiano, esa es la consecuencia del nuevo nacimiento. En el caso del que no es cristiano, ¿qué le va a tocar? Hablo, por ejemplo, de la secta G12, sectas unicitarias. ¿Qué le va a tocar? Le va a tocar mentir. Fingen el don de hablar en lenguas. Fingen que realmente me bautizaron. Mi hermano, usted va, si usted quiere, pueden remojarlo. Vamos a hablarlo así. No quiero sonar vulgar tampoco. Pueden remojar a una persona 5 veces en el agua y 5 veces sale del agua más inmoral que antes. El bautismo en agua no salva, pero es la expresión pública, hablo del cristiano, es la expresión pública de que usted ha creído a Cristo. Al que creyere y fuere bautizado. Mire el orden, al que creyere. Usted primero cree y después se bautiza. No es al revés. ¿Qué le toca hacer al religioso? Al religioso le toca ¿qué? Al revés. Simón lo metes en agua, ¿no verdad? Y ahí después, sí, yo te acepto, Señor Jesús, pase al púlpito y ya usted sabe toda esa serie de cosas. Por eso es que las iglesias están así, sobrepobladas de gente que va, pero camino a arder por la eternidad. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos. Simón el mago pudo haber conocido, Judas, mis hermanos, que Judas caminó con el Señor. Judas caminó con el Señor, Judas. ¿Qué dice la escritura? Compra la verdad y no la vendas. Adquiere la verdad, consigue la verdad. Está hablando del conocimiento de la palabra, conocer a Dios, pero no la vendas. ¿Quién vendió la verdad? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién vendió la verdad? Judas. ¿Cuántos Judas hay a este tiempo? Sobre todo que está a flor de piel la apostasía. ¿Cuántos Judas venden la palabra por un diezmo? ¿Por beneficios propios, personales? Que puedan haber personas que pueden conocer la escritura, por supuesto. Y es ahí, cuando entendemos esto, entonces sí vamos a entender otro de los textos que son mal utilizados, como Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, que dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, espérese, hago una pausa ahí.
Pare ahí, pare ahí. Voy a repetir. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, eso quiere decir que hay personas que pueden recibir el conocimiento, pueden recibir todo ese entendimiento de la Escritura. Dios le permite que se sepa la Escritura de tapa a tapa hasta los mapas. Eso no garantiza de que sea cristiano. Pero hay una evidencia, dos evidencias, la interna y la externa. Eso ya lo hemos hablado. La evidencia interna, Romanos 8:16, el mismo Espíritu testifica de que somos hijos de Dios. O sea, el cristiano no se va a autoengañar. El cristiano todo lo que hace lo hace de manera natural. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Porque es la consecuencia. Son las obras que Dios preparó de antemano. Voy a repetir el texto. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí está, se pierde la salvación. ¿Ven por qué tenemos que hacer todo este trabajo exegético para poder entender estos textos, mis hermanos queridos? Que Dios pueda permitir que una persona que nunca va a nacer de nuevo, que nunca va a ser regenerada por el Espíritu Santo, que pueda conocer la Escritura. Por supuesto, mi hermano, yo he conocido hasta en la familia, que se saben las Escrituras de tapa a tapa hasta los mapas. Y sin embargo tienen un comportamiento con sus hijos. Ahí los abandona, hay que te mantenga el gobierno. Yo no te voy a mantener, imagínense. ¿Se dan cuenta por qué es importante hacer todo este estudio exegético para poder entender todos estos textos? Mis hermanos queridos, no les quiero quitar más tiempo. Vamos al descanso temporal, no eterno. Bueno, si es eterno, esa es la voluntad de Dios. Mi hermano Birle, ¿tiene algo más que decir previo a despedirnos? Sí, mi hermano, solo quiero añadir algo. Es interesante lo que menciona, se menciona en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Que si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad. Como sabemos, las herejías tienden a ser recicladas. Inclusive el apóstol Juan ya había luchado contra los nicolaitas, los cuales enseñaban de que el alma le pertenecía a Dios, más el cuerpo, el hombre podía hacer lo que quisiera. Y ellos enseñaban que podía vivir un creyente en un desorden sexual, en una vida inmoral, y a esto es que hace referencia. Estaba apelando en contra de una herejía y una doctrina totalmente torcida. No está diciendo que un creyente voluntariamente va a ir a cometer un pecado y por esto pierde su salvación y va a ser condenado, sino está hablando en contra de estas doctrinas recicladas que hasta la fecha de hoy podemos escuchar. Entonces solo quería agregar un poco ese comentario. Maravilloso. Hemos visto el contexto de lo que verdaderamente estaba pasando cuando se hizo esa expresión en la carta a los Hebreos, la cual no es una carta soteriológica, sino que es una homilía. ¿Qué es una homilía, mi hermano David? Es un género literario que estaban acostumbrados a usar los judíos en aquel entonces. ¿Y qué es una carta soteriológica? Una carta soteriológica, por ejemplo, el libro de Efesios, es cuando ya está envuelta o involucra toda la parte pues de la doctrina de la predestinación, de la elección, etcétera, 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 etcétera. Pero la carta de Hebreos no es una carta soteriológica, como para que la gente venga y haga doctrina de si la salvación se pierde o no. Imagínate, pero bueno. Padre Santo, te damos gracias por este espacio que tú has permitido que podamos tener para con mis hermanos. Gracias te damos por este maravilloso estudio, por este tesoro que se está empezando recién a desenterrar aquí en el libro de Filipenses. Gracias, Padre, porque tú has preservado tu palabra, tu verdad, y hemos aprendido cómo nuestro hermano Pablo, en medio de las situaciones difíciles y adversas, él no dejaba de perder su fe, él seguía confiando en ti, Padre, y él apelaba a ti para orar también por sus hermanos y en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos. Gracias porque hemos aprendido que a pesar de todas las circunstancias o situaciones difíciles que podamos tener en el día a día, tenemos que seguir confiando en ti primeramente, y segundo, pues orando por nuestros hermanos, amigos, y también, más que nada,
por las personas que aún no conocen de ti. Gracias, Padre, porque apenas esto está empezando y mi alma se inquieta, pero de emoción. Comienza a inquietarse de emoción porque, wow, poco a poco este tesoro se va desenterrando. Y vamos haciendo nuestros apuntes y vamos avanzando más en este conocimiento. Te rogamos, te suplicamos que no solo quede en un mero conocimiento, sino que también podamos experimentarlo en nuestra vida, en el día a día. No nos importa que la gente nos pregunte si somos cristianos o no, pero rogamos que se den cuenta si lo somos. Pero nuestras acciones, nuestras actitudes del día a día, el fruto del Espíritu Santo, el cual se va a reflejar en nuestra vida, es la que va a hablar de nosotros, pero sobre todo va a testificar, por encima de todo, va a testificar de Cristo Jesús. Ese es el objetivo. Gracias, Padre. Te rogamos, por favor, acompáñanos esta noche al descanso temporal. Si es eterno, pues estamos en tus manos igual, para lo uno o para lo otro. En el nombre precioso de Jesús nos despedimos. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, muchas gracias por haber participado en este estudio. Espero volverlos a ver en una próxima transmisión de aquí en 8 días, como dice el hermano Edgar, como dicen en Colombia, de aquí en 8. Así que mis hermanos, el que va a tomar la foto, vea 3, 2, 1. Listo, nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones.